entonces a mí, estoy pidiendo que me lleven el control del tiempo. Quisiera comenzar haciendo referencia al contexto global, internacional en que nos encontramos, que de alguna manera abordó Cristina González cuando señaló la ofensiva que ella intuye, que apunta a un proceso de recolonización y de establecimiento de una especie de gobierno mundial por parte de las potencias imperialistas, donde la guerra mediática, la guerra de cuarta generación, juega un papel muy importante para generar confusión, para domesticar las conciencias o para manipular simplemente, ¿no? Pero esa es una cara de la moneda. La otra cara de la moneda, porque si no, estaríamos, como se dice en términos populares, estaríamos fritos. La otra cara de la moneda es que así como el imperialismo protagoniza invasiones, se trata de imponer paquetes de ajuste brutales a los pueblos están reaccionando, se están levantando y lo están haciendo de una manera inusitada, expandiéndose los movimientos de protesta por todo el mundo, incluso en el corazón del imperialismo y de las grandes potencias europeas, con el fenómeno de los ocupantes de Wall Street y muchas ciudades norteamericanas, con el fenómeno de los indignados en España y en otros países de Europa, con las huelgas generales que han impulsado en Grecia, los estallidos que como el Caracazo ocurrieron en Inglaterra, en Londres. Entonces, el imperialismo tiene una ofensiva o quizás contraofensiva, no sabemos si es huir hacia adelante, de qué se trata, porque hay una crisis descomunal del sistema capitalista mundial, pero los pueblos también están respondiendo, con particularidades, con formas nuevas, donde a veces pareciera que fueran redes de individualidades que de repente se conjugan entre sí y aparecen y toman plazas, pero donde también hay movimientos colectivos, organizaciones en desarrollo y en formación de nuevo tipo. Y algunas de las organizaciones, digamos, tradicionales, entre comillas, o que quizás eran menos desarrolladas o menos conocidas, pero siguen estando organizaciones sindicales, organizaciones políticas de izquierda, que se vinculan con estos nuevos fenómenos. Y eso tiene también una expresión comunicacional. Pero, ¿por qué lo señalo? Porque nosotros que nos anticipamos con nuestro 27 de febrero, nuestro Caracazo de 1989, y que eso fue la catapulta que impulsó la respuesta a la reacción de un sector militar vinculado a las masas populares, y después nos llevó al triunfo electoral del presidente Chávez en 1998 y el inicio del proceso constituyente en 1999, pasando por la confrontación contra los intentos de golpe de Estado y la declaración de esta revolución como antiimperialista y como una revolución de vocación socialista. Se habló del inicio de un proceso de transformación, de transición al socialismo. Eso en lo que nosotros fuimos pioneros y que esta revolución se estableció como punto de referencia, como una luz para el resto del mundo, cuando no había protestas prácticamente en ninguna otra parte, y que luego fueron continuadas con los procesos de Bolivia y de Ecuador. Eso también ha llevado a que después de más de una década, también en medio del aislamiento, en medio del sabotaje, en medio de las presiones, el proceso ha tenido sus oscilaciones, el proceso ha tenido sus desgastes, ha habido una dinámica y unos mecanismos en los cuales la velocidad del proceso revolucionario para implantar los cambios se ha venido quedando muchas veces rezagada frente a la velocidad del proceso de corrupción de los cambios mismos, el proceso de burocratización. El Estado burgués
resistiéndose a morir y fagocitando, incorporando y asimilando a buena parte del funcionariado del Estado y de las instancias de gobierno. Donde entonces nos encontramos que junto con la cantidad de conquistas inmensas, fenomenales desde el punto de vista democrático, de avance en materia de soberanía, de conquistas sociales que han permitido sobre todo reducir la pobreza extrema y mejorar el nivel educativo del pueblo, nosotros también encontramos que hay cosas que se vienen manejando mucho en la propaganda, también en la mediática, pero que el pueblo siente que no terminan de cumplirse en la realidad. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque el problema de la mediática, el problema del uso de la información para defenderse de las amenazas de la burguesía y de los sectores contrarrevolucionarios, también puede ser un boomerang si no reconocemos las realidades, si no reconocemos las debilidades, si no se abre el espacio a la crítica revolucionaria y popular dentro de los medios del Estado. Eso es una vulnerabilidad inmensa, porque la gente lo percibe, se da cuenta, y la gente va a donde tiene la posibilidad de que se le abra un micrófono, así sea muchas veces para manipularlos, para engañarlos, para utilizarlos como si fuera parte de un circo, para que sea al servicio de los propósitos de la contrarrevolución, como lo hacen los señores de Globovisión y como lo hacen muchos de los medios privados. El espacio que no se abre al pueblo es llenado por otras opciones que comúnmente pueden ser las peores. Entonces nosotros tenemos que reflexionar a lo interno sobre el papel de la comunicación. Y ahí es donde está el ejemplo de los medios de comunicación comunitarios alternativos, que si bien no faltan los clientelares y los domesticados y los que se convirtieron en pequeñas empresillas de generación de recursos, donde se atornilla una familia en la posesión de un pequeño medio que debe pertenecer a una parroquia o a todo un municipio o a los consejos comunales, eso también sucede, pero allí están ejemplos de vinculación con la actividad y la lucha de los movimientos sociales y de las formas de organización que está generando nuestro pueblo, donde se visibilizan esas luchas, cosa que muchas veces no ocurre con los medios públicos. Los de la derecha distorsionan y manipulan, y muchas veces en los medios públicos, por aquella reacción defensiva de querer evitar la crítica y no mostrar los bancos débiles, entonces el propio pueblo con su lucha, que forma parte de la 3R, que forma parte del reimpulso de la revolución, que forma parte de la revisión de aquellas cosas que hay que mejorar y que hay que cambiar, y que el propio presidente Chávez constantemente también hace ese llamado, pero resulta que el aparato del Estado no responde así y también contribuye a invisibilizar y no ofrece muchas veces las cámaras, o ni siquiera cuando hay movilizaciones de movimientos sociales importantes, muy significativos, no son recibidos en algunos espacios institucionales donde deberían ser los primeros en salir a su encuentro. Si en este país hay una marcha de la clase trabajadora para reclamar sus derechos y profundizar la revolución, si en este país hay marchas de los movimientos campesinos, si hay marchas de los pobladores urbanos que están luchando por la tierra, si hay marchas de los distintos colectivos y sectores que están peleando por alguna razón, peleando en el marco de una lucha de clases y no son recibidos por el propio gobierno, o no hay la apertura de los medios del Estado, nosotros estamos actuando en contra de la revolución misma y estamos escupiendo hacia el cielo. Así que tiene que haber apertura, tenemos que dar el ejemplo. Pero esto ocurre porque el Estado burgués es así. Aún incluso con compañeros que estén en los cargos significativos importantes, que vengan del movimiento popular y que vengan de abajo como nosotros, porque ese aparato y esa herramienta no nos sirve para gobernar en revolución. Tiene que haber gobernabilidad revolucionaria, compartiendo ese poder, como se ha dicho muchas veces, mandar junto con el presidente Chávez. Pero para mandar con el presidente Chávez, ¿cómo es que mandamos? ¿Con qué instancias? ¿Con qué estructuras e instrumentos lo hacemos? Que no puede ser el viejo Estado burgués que tenemos que demoler. Bueno, los movimientos sociales buscan agruparse, han intentado en distintas ocasiones, oportunidades, unificarse. Recuerdo que después de haber enfrentado el golpe de Estado del año 2002
donde incluso nos movilizamos hacia los medios de comunicación privados y tratamos de ocuparlos, no para destruirlos, no para quemarlos, para tomarlos en manos del pueblo, pero hubo una concepción allí de que en nombre de la paz había que buscar una conciliación y un equilibrio, y perdimos una oportunidad formidable porque ellos estaban en flagrancia involucrados en crímenes atroces y en el marco de un golpe de Estado, coaligados con el imperialismo, con una potencia extranjera que estaba también metida detrás del golpe contra el presidente. Nosotros dejamos pasar esa oportunidad a pesar de que el pueblo señaló el camino, porque rodeó todos los medios de comunicación privados y estuvimos a punto de tomarlos en nuestras manos. Y en algunas movilizaciones incluso los obligamos a que se pudieran transmitir en vivo nuestros panfletos y nuestros comunicados, como el documento contra el psicoterrorismo mediático, que le obligamos a leer, o mejor dicho, que leímos frente a las cámaras de Venevisión el 10 de enero de del año 2003. Derribamos el alambre de púas que habían colocado como comité de recepción. Alguien sacó una puerta, no se sabe de dónde, y la tiró encima y por allí pasamos. Y le llegamos a la entrada a Venevisión y tuvieron que bajar sus directivos. E incluso tuvieron que comprometerse a ofrecer espacios para los movimientos sociales en esa televisora y programaciones. Nos faltó la fuerza, nos faltó la claridad, nos faltó incluso el apoyo de aquellos que tenían su responsabilidad dentro de las posiciones de gobierno muchas veces, para que eso fuera realizado. Por el contrario, después fuimos más bien a una situación de acuerdo, de connivencia con algunos sectores de los medios de comunicación del capital que hoy sobreviven allí con sus dobles mensajes, haciendo creer que son equilibrados y son una daga que se nos está incrustando por la espalda. Entonces, el polo patriótico. La lucha por la independencia continúa.